Hola de nuevo, vamos a ver ahora el último epígrafe, llamémosle, es el epígrafe 9, pero es la cuarta parte o el cuarto vídeo que le dedicamos al tema 10. Y se titula 9, la indignidad para suceder. Hemos preferido dejarle un espacio propio a la indignidad porque es una figura poco conocida, poco usada, y que requiere cierta matización al referirse a ella. La indignidad es la exclusión se excluye a una persona de una sucesión concreta por causa de las ofensas o comportamiento reprochable que ha efectuado esa persona excluida, y que la hace inapropiada para recibir los bienes, la hace indigna. Por eso se habla de la indignidad. Usted se ha portado muy mal, usted no merece ser sucesor, usted queda excluido de la herencia o del legado. Bien, vamos a ver ahora los casos. Los casos están contemplados en 3 artículos, muy separados entre ellos. En el artículo 111, en el artículo 713 y en el artículo 756. En el artículo 111, fíjense, estamos hablando aquí de la determinación de la paternidad, y cuando se habla ahí, pues se le priva de derechos a los progenitores cuando la filiación se determinó en su contra, o sea, contra su voluntad, si se opusieron a la determinación de la paternidad, o cuando fueron condenados a causa de las relaciones que dieron lugar a la filiación, según sentencia penal firme, es decir, cuando hubo violación y a consecuencia de esa violación se engendró y después nació un niño, pero y hubo sentencia sentencia de condena por el delito de violación. Cuando se produce esto, se le priva de los derechos, pero se lo priva de los derechos a la persona afectada. Pero el artículo 111 priva de los derechos por ministerio de la ley. De manera que, a diferencia de los otros supuestos de indignidad en que se priva de todo tipo de derechos, es decir, los legales y los voluntarios, los derechos voluntarios expresados en un testamento, en el caso del artículo 111 se emplea la expresión privación de derechos conforme a ley, por ministerio de la ley. Y por lo tanto podemos decir que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una exclusión, de una incapacidad, y que solamente debe producirse en los casos determinados por la ley, pues veremos que solamente se le privaría de los derechos de legítima y de la sucesión intestada, pero no de los derechos que voluntariamente haya establecido el causante. En este caso, el hijo de ese violador o el hijo de esa persona que se mostró en contra de la determinación de su paternidad. Bueno, esto es criticable a mi juicio, no del caso del violador, pero el caso de la persona que estuvo en contra, porque si una persona posible padre sabe que no fue él el único que estuvo con la madre en el momento de la fecundación, si lo sabe, pues puede que se niegue con razón a reconocer su paternidad, porque puede que lo haga
en el sentido de, mire usted, yo, salvo que se pruebe que soy el padre, yo en principio me opongo. Esa posición si luego se demuestra que es el padre y él se muestra también dispuesto a relacionarse con ese hijo, o incluso aunque no estuviera dispuesto, el hecho de que no, de que se opusiera, si lo hizo con razonamiento, con fundamento, no debe privarle de sus derechos sucesorios, a mi juicio, ¿eh? Solamente se lo debe privar a la persona que se opuso, podríamos decir, caprichosamente, se opuso simplemente por fastidiar, sabiendo o teniendo una gran probabilidad de ser padre, pues que se negó. Esa persona sí. El artículo 713 priva de los derechos hereditarios al caso, a la persona que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que obre en su poder dentro del plazo de 10 días desde que conozca el fallecimiento del testador. De manera que el hecho de haber incumplido el plazo de presentación del testamento cerrado priva al que incurre en esta conducta de los derechos sucesorios. Y después están los casos del artículo 753 que tenemos que leer muy despacio, porque este artículo, además, 756, es un artículo modificado en el año 2015 en la ley con ocasión de la ley de jurisdicción voluntaria, e introduce ciertos elementos nuevos en esta materia de la indignidad. Vamos a ir comentándolo esto párrafo a párrafo. Artículo 756. Son incapaces de suceder por causa de indignidad, primero, el que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar del causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. Como vemos, esta posibilidad de declarar indigno al que atentara contra la vida o causare lesiones o violencia sobre el causante no solamente se limita a él, sino también a los casos en que esa violencia haya sido ejercida sobre personas cercanas, familiares cercanos del causante, incluyendo al conviviente. Cosa que es curiosa, que en derecho de sucesiones del Código Civil el conviviente prácticamente no aparece en ningún lado, y aquí, sin embargo, es causa de indignidad haberle ejercido violencia o atentar contra su vida. Bien, violencia física o psíquica, pues podríamos decir que aquí podría incluirse el caso, pues maltrato psíquico ha sido considerado el hecho de no querer comunicarse ni tener relaciones con su progenitor, ¿no? Segundo apartado, que este sustituye al apartado que se quitó del artículo 156, que los padres que prostituyeran y corrompieran a sus hijos. Pues aquí se ha quitado esa podemos decir incluso anacrónica posibilidad, y se ha puesto de una manera más amplia, se ha expresado de una manera más amplia, y que por lo tanto que cubre más supuestos. Es indigno el que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. De manera que este primer párrafo del 756.2, la ofensa se infiere en las mismas personas que en el apartado 1, pero lo que varía aquí es el tipo de ofensa. Mientras que allí es atentado contra la vida o ejercer violencia o lesiones,
en este caso es por atacar la integridad moral de la persona. En su párrafo segundo dice el 756.2. Asimismo, el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada. Delito contra los derechos y deberes familiares. Hay que dejar claro que todos estos casos están basándose siempre en unas sentencias. Una sentencia que condena por atentado contra la vida, una sentencia por lesiones, una sentencia por violación, integridad moral, sexual. Y el tercer párrafo dice del 756.2. También el privado por resolución firme, aquí también hace falta sentencia, aunque aquí no sería penal, de la patria potestad o removido del ejercicio de tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable respecto de la herencia del mismo. De manera que aquí no hace falta, aquí ya no se habla del contenido, sino del hecho de que se le haya privado de la patria potestad, de la tutela o del acogimiento. Cuando se le ha privado o removido de esos cargos, eso le hace también indigno para suceder. Bien, después seguimos leyendo los demás apartados del artículo 756. Tercero, el que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave si es condenado por denuncia falsa. Es decir, aquí el indigno ha acusado de un delito al causante y luego se demuestra que esa denuncia es falsa. Y lo demuestra, y hay una sentencia de que le condena por denuncia falsa. Entonces eso hace indigno al que denunció y por lo tanto le priva de los derechos sucesorios. Cuarto, el heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio. Toda la doctrina discute y toda la doctrina critica que esta causa es menos grave que todas las demás. Mientras que todas las demás revelan una falta de confianza, una falta de lealtad, y además están todas, podríamos decir, o que la ofensa es grave hasta el punto de que será privado de algo tan importante como la patria potestad o la tutela o el acogimiento, pues aquí sin embargo el hecho de no haber denunciado una muerte, no ser denunciante, ya sabemos que tenemos obligación de denunciar los hechos delictivos, pero si no lo hacemos, que se nos prive de los derechos hereditarios, es muy grave, y más en plazo de un mes, cuando la justicia no hubiera actuado de oficio. En fin, la doctrina piensa que se le podría haber establecido alguna sanción distinta, pero no la de privación de los derechos, ¿no? A lo mejor ha habido razones que han impedido denunciar, miedo, en fin, ha tenido a lo mejor miedo a que claro, porque eso el derecho, la obligación de denunciar siempre tiene en su contrapartida, en el otro lado de la balanza, el miedo que podemos tener de denunciar a una persona que va a conocer el nombre, apellido y dirección de la persona que ha puesto esos hechos en conocimiento de la justicia, y eso es muy grave. El párrafo segundo del apartado cuarto dice: cesará esta prohibición en los casos en que según la ley no hay la obligación de acusar, pues por ser familiar de la persona denunciada o a denunciar. Quinto, el que con amenaza, fraude o violencia obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. Es decir, al que no que capte la voluntad, al que fuerza la voluntad del testador a hacer un testamento o a cambiarlo. El testamento debe ser algo plenamente voluntario, y todo aquel que fuerza a otro a cambiarlo realmente debe quedar excluido de la herencia, no salirse con la suya.
Aquí recuerden que en el caso de, cuando hablábamos de la ineficacia del testamento, hablábamos de la intimidación y decíamos que la intimidación no viene como causa de ineficacia del testamento, pero que consideramos que debería incluirse, puesto que en otros apartados la intimidación se unía a la violencia, que sí figura como causa de nulidad del testamento. Bueno, pues este es uno de los casos en el que la intimidación es causa, igual que la violencia, de que a una persona se le excluya. Y claro, consecuencia de que si una persona ha forzado, porque claro, aquí hay un razonamiento lógico, si hemos forzado al testador a que haga un testamento que él no quería hacer y lo hemos hecho forzándolo, ese testamento debe ser nulo. Y también debe ser nulo por la causa de la que aquí se habla, por la intimidación o amenazas. O sea, que la intimidación no solamente elimina la posibilidad de que sea heredero o legatario el que ha forzado al causante, sino es que también elimina la validez del testamento mismo, puesto que es un testamento hecho presionado por otra persona. Sexto, el que por iguales medios, es decir, amenaza, fraude o violencia, otro caso en el que también juega la amenaza, el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior. Es decir, podríamos decir que esto completa en la causa anterior. La causa anterior es que le obliga a hacerlo, y aquí es que impide que cuando el testador quiere cambiarlo o revocarlo, pues se lo impide. Por lo tanto, no hay mucho que explicar aquí, simplemente se completa el círculo. Y ya por último, una causa que se introdujo en el año 2003 con ocasión de la Ley de los Discapacitados, que dice: tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubiesen prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 del Código Civil. Es decir, personas que en su día se negaron a prestar alimentos al discapacitado o a cumplir las obligaciones que le imponen esos artículos, y ahora son declarados herederos o legatarios. Bien, pues se le podría privar de la herencia o del legado por indignidad, porque lo han hecho, porque la persona a la que denegaron esas pensiones o esos alimentos era precisamente una persona discapacitada. Se hace así para reforzar la posición del discapacitado, poniendo una sanción al que no le preste la atención que era obligada. Bien, y con eso terminan las causas de indignidad, que como vemos, algunas de ellas luego son causas de desheredación. Recuerden aquella remisión que se hacía en desheredación a las causas de indignidad. Pero comparando la indignidad con la desheredación, podemos decir, primero, que las causas no son las mismas. Hay causas de indignidad que no son de desheredación. Hay causas de desheredación que no son de indignidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las causas de desheredación son anteriores a la desheredación, al testamento, porque el testador, cuando es ofendido, deshereda. Sin embargo, hay causas de indignidad que pueden jugar después de un testamento, incluso después de la muerte del causante, porque el atentado contra la vida del cónyuge o del hijo del causante puede ser posterior a la muerte del causante. Y si miramos las causas de indignidad, muchas de ellas no tienen por qué ser hechas, sobre todo cuando se refiere a otras personas, no tienen por qué ser hechas al causante. Y el atentado contra la vida del causante, incluso si finaliza con la muerte del causante, pues no, salvo que el causante haya muerto un tiempo después y el causante haya estado con sus facultades, podría haberle desheredado. Pero si después de ese atentado se produce la muerte del causante sin que hubiera recobrado el conocimiento, es causa de indignidad, pero no es causa de desheredación, puesto que el causante no ha desheredado. Por lo tanto, la indignidad puede jugar
tanto habiendo como no habiendo testamento. Habiendo testamento porque puede jugar por causas distintas de las que permiten desheredar, o porque se ha hecho la ofensa a personas distintas de las que por las que se permite desheredar, pero también porque pueden ser causas posteriores al testamento. Una persona puede que no resulte desheredada, pero puede resultar indigna, porque o bien el causante no desheredó, o el hecho de no desheredar, pudiendo hacerlo, no significa que impida también que pueda declararse la indigna. De todas maneras, eso está muy relacionado con el tema recogido en el artículo 757, que se refiere al perdón del indigno, la condonación, la remisión del indigno, que consiste en el causante, conociendo la ofensa hecha por el posible indigno, por el ofensor, la perdona y lo hace en documento público, que puede ser o no el testamento. Ya dijimos en su día que la remisión el perdón del indigno podía ser contenido del testamento. Y también decíamos que no podía revocarse el perdón del indigno. Se podía revocar el testamento, pero no la cláusula que contuviera el perdón o remisión del indigno. De manera que el artículo 757 dice que las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testador las conocía al tiempo de hacer testamento, o si, habiéndolas sabido después, las remitiere en documento público. De manera que el hecho de que se pruebe que el testador las conocía al hacer testamento y no desheredó, eso supone un perdón. Pero también es perdón cuando conoce las causas de indignidad después de haber hecho el testamento y otorga un documento público en el que remite esa ofensa. El artículo que vimos antes, el artículo 762, que decía no puede deducirse acción para declarar la incapacidad pasados 5 años desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado, ese artículo, que también se aplica a la indignidad, me da pie a pensar algo que tercia en una cuestión muy controvertida. Voy a decir cuál es la cuestión controvertida. Para la declaración de indignidad, ¿es necesaria la sentencia judicial que declare indigna a una persona? ¿O puede actuarse en el tráfico jurídico dando por hecho que está excluida esa persona sin necesidad de declaración judicial? Pongo un caso, por ejemplo, un caso que una vez se me planteó. Un notario, a la hora de hacer la declaración de herederos intestados, excluyó a uno de los hijos por haberse probado que había matado a su padre, al causante. Entonces el notario, simplemente al hacerle eso, a este lo declaró indigno y a los demás los nombró como herederos intestados. Bien, yo creo que esto no se puede hacer. Yo creo que un notario no tiene facultades para declarar la incapacidad. Primero, porque habrá que ver el plazo. Estamos dentro del plazo. Habrá que ver si se ha tomado posesión de los bienes. Y después la prueba de la causa de indignidad es un tema complejo, contradictorio, donde uno puede decir esto, el otro puede decir lo contrario, puede que se prueben cosas, puede que no se lleguen a probar, en fin, todo eso requiere un pronunciamiento judicial. Yo pienso que de la misma manera que una incapacidad relativa distinta de la indignidad por parte del confesor, del notario, del tutor o curador, requiere un procedimiento que constate que se está en esa situación, aquí hace falta que estos por hechos más graves que impiden a una persona, le excluyen de la herencia o del legado o de cualquier otra ventaja mortis causa. Podríamos decir entonces que
que requiere un pronunciamiento judicial y además requiere que se haya cumplido los datos del artículo, que hayan pasado 5 años desde que tomó posesión. Hombre, yo pienso que aunque no haya tomado posesión, se puede ejercitar la acción dentro de 5 años desde la muerte del causante, siempre que se haga dentro de los 5 años de la muerte del causante, porque a lo mejor sabedor de que le pueden declarar indigno, el posible indigno no toma posesión y va alargando eso hasta que pasen una serie de años, ¿no? En definitiva, esto produciría, haría falta una sentencia judicial. Producida la indignidad, se daría lugar al derecho, jugaría el derecho a representación. La indignidad no es como la repudiación. La indignidad y la desheredación ocurre lo mismo. El indigno y el desheredado no heredan, no suceden, pero sí lo serían sus descendientes si los hubiera, que ocuparían su lugar. Para mí es un derecho de representación, aunque el código le pueda llamar de otra manera. Concretamente, el artículo 766 dice: el heredero voluntario que muere antes que el testador, el incapaz de heredar y el que renuncia a la herencia no transmite ningún derecho a sus herederos, salvo lo dispuesto en los artículos 761 y 857. Y el artículo 761 dice: si el excluido de la herencia por incapacidad fuere hijo o descendiente del testador, y tuviera hijos descendientes, adquirirán estos su derecho a la legítima. El 756 hace lo mismo con respecto a la desheredación injusta. En consecuencia, para terminar la indignidad, diremos que, salvo el caso del 111, en que solamente se pierden los derechos a la legítima y a la intestada, todos los demás casos de indignidad suponen la pérdida de cualquier ventaja sucesoria, por lo tanto, legado, herencia, fideicomiso y cualquier otra. Y eso incluye también la legítima, porque si es toda ventaja, es toda ventaja. Sin embargo, en la sucesión voluntaria, los descendientes no ocuparían el lugar del declarado indigno, porque la ley solamente prevé la posibilidad de sustitución con respecto a los descendientes del descendiente en la legítima, pero no con respecto al resto de la sucesión. Repito el ejemplo que puse ayer. Una persona puede nombrar a un amigo y puede dar una tercera parte de sus bienes, como el tercio de libre disposición, pero si luego ese amigo es declarado indigno, no hay ninguna razón para que haga pensar que lo que se le dejó al amigo, que para colmo es indigno, vaya a la familia del indigno. Eso solamente debe ser así cuando haya una relación de parentesco entre el indigno, el ofendido y los descendientes del indigno. Solamente ahí sí, porque podríamos decir que juega lo que hubiera jugado de manera natural, que es, si hubiera premuerto el que luego fue declarado indigno, también le hubieran sucedido a sus hijos. No ocurre así en el caso de repudiación, ni con la indignidad, ni en el caso de que el indigno se repudie, pues no estamos hablando ya de indignidad, para nada, claro. La repudiación elimina la posibilidad de indignidad, puesto que él no ha querido, entonces lo elimina para él y para su estirpe. Bueno, pues aquí terminamos el tema y ya estaremos a hablar el próximo lunes del tema número 12.